Hola, hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí todos reunidos justamente para hablar sobre las tendencias de recursos humanos acá en el HR Future Summit, ¿cierto? Así es que, nada, por ahora, bienvenidos a todos. Yo soy Joaquín Jiménez, el director de las plataformas digitales del grupo DNA, MyDNA, como nos denominamos acá en el área digital. Eh, Estoy aquí con Fernando Fortes, Javier Russo, Marioli Luna, pero lo importante acá es que nosotros siempre estemos hablando sobre las tendencias de recursos humanos y en este caso es justamente para que nosotros hablemos sobre las tendencias específicamente para el employee experience, ¿ya? Y la retención de talento. Esa palabra retención nosotros la vamos a dar vuelta acá, ¿ya? Sobre todo más con Marioli que nos hizo ver, ¿cierto? Que nosotros tenemos que usar otro tipo de palabras, pero justamente eso es el spoiler que les dejo por acá, mientras se siguen sumando personas, así que bienvenidos todos. Pero justamente es eso, nosotros vamos a hablar sobre el employee experience o la experiencia del colaborador y cómo nosotros hacemos para elevar eh, justamente lo que tiene relación con el engagement en inglés o lo que sería la retención del talento, lo que nosotros vamos a hablar acá, que va a ser un poco más ligado, ¿cierto?, a lo que es el compromiso, y esa va a ser una de las grandes palabras que nosotros vamos a estar acá a hablar, justamente para no hablar de retención, pero sí hablar de un compromiso. Va por ahí más o menos, Marioli, ¿cierto? La última vez que nosotros estuvimos hablando, tú me cambiaste la palabra retención por compromiso, o era otra palabra. Te dejo ahí el micrófono solo mientras las personas se van sumando para que nos des solamente una pincelada de lo que nosotros vamos a estar hablando en relación a esta palabra específicamente. Bueno, muy buenas tardes para todos. Joaquín, muchas gracias. Estamos súper encantados de compartir este espacio con todos quienes se están conectando también. Un millón de gracias por acompañarnos. Y sí, sobre lo que tú mencionas, digamos que cuando hablamos de retención, digamos que cuando estábamos preparando este espacio, ¿no? Muy especial para todos quienes nos acompañan, hablábamos de, bueno, realmente estamos buscando hacer como un resumen de esas mejores prácticas en lo que tiene que ver con experiencia al empleado y decíamos, listo, porque esto nos ayuda a generar una gran retención, digamos, de ese talento. Y ahí era donde yo hacía una reflexión y es al final cuando hablamos de retención, pareciera que ponemos barreras para que alguien no se vaya. Inclusive uno piensa, bueno, retener es como que inclusive en contra de la voluntad de la persona que hagamos que se quede, ¿no? Y entonces la reflexión iba un poco en el sentido de que el talento debe de forma voluntaria, conscientemente, decidir permanecer en esa organización, en esa cultura, en ese equipo de trabajo. Entonces, al final, lo que vamos a estar viendo en este espacio con todos mis copanelistas tiene que ver en cómo y cuáles son esas mejores prácticas asociadas a ese diseño de una experiencia al empleado que genere compromiso. Y el compromiso definido como esa decisión voluntaria y consciente del colaborador que genera una conexión, es como que generan una afiliación con la organización y dicen me quiero quedar porque ya conecté con la organización, con su propósito, con sus valores y ahí, digamos, hay un poco más que el tema de querer quedarme porque sí, sino porque ya conecta con el propósito del colaborador. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí lo escucharon directamente de Mariela Luna, ¿cierto? Directora de Recursos Humanos en CEMEX, ya más de 20 años en todo lo que es la gestión humana a nivel LATAM, impactado directamente en lo que es la cultura, el compromiso y la productividad de las organizaciones, logrando ofertas de valor que son súper diferenciadas y súper exitosas en realidad, por supuesto que lo vamos a estar hablando acá. Incluso ella diseñó también el curso de evaluaciones de desempeño 2022 para la plataforma Creana y ha dictado clases también en la Universidad Javeriana y en el Colegio de Ingenieros. Perfecto, así es que, Marioli, muchas gracias por participar. Está conmigo acá también Javier Russo, cofundador de Virtualizarme, coach, asesor, consultor en todo lo que es y facilitador sobre todo en lo que es el aprendizaje experiencial, ¿ya? Un gran personaje que tenemos acá con nosotros, justamente en este ángulo de facilitador de aprendizaje experiencial, que era lo que estábamos hablando anteriormente.
también speaker internacional, se ha especializado justamente y le apasiona mucho la creatividad y la innovación, justamente, y lo que vamos a estar hablando ahora es direccionada a elevar los niveles de compromiso de los colaboradores dentro de las empresas. ¿Ya? Él tiene un diplomado en emprendimiento y negocios de la USACH, desarrolla proyectos siempre apoyados por la tecnología y las relaciones humanas, sobre todo ese último, articulando comunidades que permiten liderar equipos colaborativos en torno al desarrollo del potencial humano. Súper importante, súper interesante, así que muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Tenemos también a Fernando Fortes, gerente de Cultura, Formación y Comunicaciones en WOM, Chile. Más de 20 años ya en la industria de TI, desde el desarrollo de la gestión de personas, coach ejecutivo, amante de la creatividad y del diseño, certificado en diseño en experiencias y servicios en la Universidad Adolfo Ibáñez, el cual también la aplica bastante en todo lo que es la experiencia de los colaboradores, ¿ya? Y su paso por distintos roles, sobre todo lo que tiene la parte de TI, y su pasión por las personas le permite justamente hablar desde la perspectiva de recursos humanos, pero desde otro lugar, con una mirada mucho más rica y mucho menos convencional. Así que, Fernando, muchas gracias por participar acá de esta charla. También junto con nosotros, pero a ella lo presentaremos, va a estar Pedro Picó, que es el director asociado de Talento Humano y el área legal para Save the Children. Va a entrar con nosotros en 20 minutos más. Así es que, si me lo permiten, yo acá, en humilde moderador, voy a empezar a hacer acá las preguntas, ¿cierto? Que justamente tienen que ver con este tema, que es cuáles son las tendencias para elevar los niveles de compromiso del colaborador o el employee experience, como nosotros mejoramos la experiencia de ese colaborador dentro de las empresas para que él o ella quieran estar dentro de la empresa, como lo decía María. Perfecto, así es que voy a empezar ahora con las preguntas. Tenemos acá unas preguntas sobre las cuales nosotros queremos empezar un tema, pero como a todos nos gusta la creatividad y nos gusta cambiar también el status quo, ¿cierto? Nosotros, para hablar justamente de lo que es la retención en este caso, o elevar compromisos para que las personas se quieran quedar en nuestra empresa, antes de eso, nada mejor que empezar a hablar de lo opuesto, que es ¿por qué las personas se van de la empresa? Así que lo encontré que acá entre nosotros empezamos esta charla de una manera un poco diferente, ya quebrando acá lo que todos podrían esperarse, pero justamente mi primera pregunta acá es, actualmente, ¿cuáles son las principales razones de salida de las compañías? Y si la pandemia, por ejemplo, ha afectado en alguna de ellas. Le paso el micrófono, ¿ya? A Fernando, si es que nos puedes, tú desde tu visión, más o menos decir, me imagino que en WOM ustedes tienen ahí un formulario, ¿cierto? Una encuesta de salida. Entonces quería escucharte un poco cuáles son las principales razones, porque justamente eso es lo que tenemos que atacar para que no se repita dentro de las empresas y nosotros vamos a elevar los niveles de compromiso del colaborador con la empresa. Gracias, Joaquín, y un grato saludo a todas las personas que nos acompañan hoy día en el maravilloso mundo de los recursos humanos, las personas que trabajamos con personas. Así que muy contento de poder estar acá compartiendo algunos puntos de vista. Bueno, sí, pues, la típica y la clásica es que la gente renuncia al jefe, ¿no? Esa es como la que está Vox Populi en todas partes, y que yo diría que no deja de tener razón en muchas ocasiones, ¿ya? Las personas que se sienten mal guiadas o mal lideradas o incluso a veces acosadas o explotadas, qué sé yo, ¿no es cierto? Siempre está la conversación cuando uno está en un asado, que ¿por qué renunciaste? No, porque mi jefe me maltrata. Y si tú buscáis en Google, y les pido a todos que hagan el ejercicio, pongan la búsqueda, mi jefe me, y vean todo lo que completa Google solito, digamos, a partir de las mayores búsquedas que puedes encontrar en Internet con respecto a la jefatura. Por lo tanto, la jefatura sigue siendo uno de los ejes más importantes en términos de por qué la gente se va. Pero no es la única razón, obviamente eso también depende mucho de qué empresa y qué compañía. Nosotros sí tenemos medido nuestras renuncias voluntarias con una encuesta de salida, y nos damos cuenta que la mayor parte de la gente renuncia porque no ve algún camino de desarrollo de carrera interno en la organización, ¿no es cierto? O porque sienten que no tienen la capacidad de innovar o que sus ideas no son escuchadas. Ahora, esto tiene diferentes matices según el rango etario de la persona que está renunciando. Las personas que tienen un rango etario más jóvenes, digamos que yo, estoy hablando de los centennials o los millennials,
tienen otros motivos de renuncia distintos a los motivos de renuncia que pueden tener las personas que pertenecen a la generación X, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí hay algunos comunes denominadores, hay algunas personas que renuncian porque quieren viajar, es algo muy común, porque tengo ganas de hacer otras cosas mientras mi cuerpo me lo permita, ¿no es cierto? Porque todavía soy joven y todavía puedo recorrer el mundo, digamos, porque no tengo familia, porque no tengo responsabilidades, y por lo tanto el trabajo lo ven como un aprendizaje, como un tiempo, y sienten muchas personas que cuando ya llevan 3 años en un cargo, en una cultura, en una compañía, es tiempo de sentir y aprender otra cultura en otra compañía o en otro lado también. Y no necesariamente como antiguamente que las personas se quedaban 5, 10, 15, 20 años en la misma empresa. Eso hoy en día no es tan común, especialmente en las empresas tecnológicas. ¿No? Yo trabajo en una telco y resulta que las telcos son industrias muy dinámicas también y muy cambiantes. Y en eso también los talentos buscan otras formas de aprendizaje que, si bien estoy en la industria de las telcos, muchos dicen, saben que yo me voy porque ahora mi foco está en el retail y quiero ser un trabajador que tenga más de un punto de vista o conocer más de una industria. ¿Ya? Eso también son razones de salida. Otra razón importante es porque no puedo innovar. Porque los espacios de innovación son muy burocráticos, hay mucha burocracia en la compañía que no me permite desarrollarme o que hace que las cosas sean más lentas. ¿Ya? Sigo insistiendo, la número uno siempre es como la que aparece más seguido, es la del jefe, ¿no es cierto? La gente renuncia a un mal liderazgo, la gente renuncia a una cultura que no le acomoda, ¿ya? Cuando tu propósito personal o tus valores personales no están alineados con los valores de esa organización en particular, las personas también renuncian. Por eso es muy importante en el momento de la selección el match cultural, que haya un match cultural importante entre el talento y la organización para que ese talento se sienta comprometido con el propósito, como decía Marioli, con los valores y la cultura misma de la organización. Por lo tanto, también hay que poner mucho ojo en que las personas también renuncian a los espacios. Justamente creo que te dirijo la palabra a ti, Marioli, sobre tu experiencia, la parte de liderazgo, ¿cierto? Y tener un plan de carrera claro, creo que es una crítica hacia la jefatura al final. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia, que esto motiva salida, pero de tipo de salida o salidas que tienen que ver con esta relación entre el jefe y el colaborador. Si nos puedes explicar un poco más. Todo lo que Fernando nos comparte, ¿no? De los motivos, quizás yo sumaría una más que abordo después de contestar tu pregunta, y es la que tiene que ver con beneficios no competitivos y salario quizás no competitivo, y ya te voy a decir la óptica de ese tema. Sobre la pregunta que me haces sobre cómo hacer ese fit cultural, digamos que hay que fundamentar este tema muchísimo en lo que tiene que ver con el manejo de expectativas del colaborador. Y aquí es, bueno, cómo el líder, ¿no? A través de la retroalimentación puede tener momentos de verdad genuinos, poderosos, para hablar con el colaborador, pueda dar, y también con la óptica del líder, entender qué tan realizable va a ser eso dentro de la organización, ¿no? Y entender muy rápido, ¿no? Entonces dicen, no, es que yo quiero tener un cargo gerencial en un año, y quizás es una persona de entry level que acaba de ingresar a la organización, quizás 12 meses no va a ser, digamos, tan sencillo que pudiera llegar a esa posición, por diferentes razones que no necesariamente tienen que ver con sus capacidades, sino también por temas de conocimiento, del negocio, de los roles y muchos temas, ¿no? Entonces ahí es donde el líder juega un papel fundamental, porque él pone explicación de cuáles deben ser esos siguientes pasos de carrera y cómo fortalece ese perfil para ser el candidato más fuerte cuando se dé la oportunidad, ¿no? Entonces, el empleado, de pensar que hay una falta de oportunidad, no necesariamente tiene que ver con que la organización no tenga la oportunidad, sino también con que el empleado puede que no esté listo, solo que en este momento no eres el candidato más fuerte o te falta algo. Entonces, digamos que yo siempre hablo a los líderes con quienes trabajo y les digo, mira, esto es un tema de balance. O sea, uno está listo, también lo acompañes y que él lo tenga claro. Entonces creo que el manejo de expectativas ahí es súper importante, y obviamente hacer visible las oportunidades en la organización, ¿no? Partidos y los salarios, como una adicional a las que Fernando nos compartía, es porque a veces cuando analizamos este tema de las generaciones, todas las generaciones tienen un plan de beneficios y un plan de esquemas económicos o beneficios económicos como para poder, digamos, retener o comprometer a la gente, porque como las necesidades y las pasiones variadas,
flexibles que nos lleven a tener esos beneficios que para ellos sean competitivos. Cuando uno le pregunta a alguien que se va y te dice, no, es que no hay beneficios no competitivos, es posible que no y también es difícil, desde el punto de vista de los recursos humanos, tratar de hacer un plan, un paquete de compensaciones, digámoslo así, si se puede decir de esa forma, específico, a no ser que sea a través de una plataforma digital que, claro, pueda hacer algún tipo de gestión específica para cada uno de ellos, analizando un poco estos datos. Creo que la pregunta es, ¿qué herramientas utilizan o podríamos utilizar para que esto no ocurra, para que estas salidas no ocurran? Un poco del plan de carrera, hablamos de que sí debe haber un fit cultural, ¿cierto? Una afinidad cultural entre las preferencias profesionales de una persona y el ambiente laboral que se da. ¿Qué otra cosa? Participen las personas de la empresa en algo diferente, y por otro, entender también si es que en este plan de carrera, qué es lo que están los profesionales, ¿cierto?, absorbiendo que les puede ayudar al futuro de carrera. Entonces, ahí, Javier, quería escuchar un poco si es que nos puedes dar algunas herramientas que tú hayas trabajado justamente para... Claro que sí, Joaquín. Primero, construir en base a lo que comenta Fernando y lo que comenta Marioli, ¿no? Me parece súper interesante esto que trae Fernando. En primer lugar, no renunciamos ni a los cargos ni a las organizaciones necesariamente como un primer insight, ¿no? Y ahí, qué bueno como traer esto porque de alguna manera nos recuerda que finalmente las organizaciones somos las personas. Entonces, nos subraya finalmente que no es el edificio lo que necesariamente agrega valor, no son los computadores, sino son las personas que están adentro de esa caja, o que ahora en pandemia hemos estado teletrabajando, pero finalmente somos los seres humanos que estamos ahí. Y ahí pongo eso como subrayado, ¿no? Somos las personas, ¿no? Porque ahí me trae también un concepto que es salario emocional, que un poco de alguna manera Marioli lo deja entrever, ¿no? Como entre líneas, cuando dice, oye, no nos sirven a todos los mismos beneficios, porque tenemos intereses distintos, porque estamos en situaciones diferentes, porque tenemos situaciones de vida, contextos distintos, porque somos personas diversas, distinto, que creo que también Marioli lo traía al comienzo, ¿no? Este lenguajear distinto, de salir de este mindset del control, de alguna manera, como esta cosa como, ¿no es cierto?, de la retención, desde el lenguajear, desde cómo concebimos el lenguaje, ¿no? Y cambiar un poco esas palabras que de alguna manera nos empiezan como a enmarcar en que tenemos que controlar a las personas, sino trabajar más desde la confianza, trabajar más desde el desarrollo, trabajar más desde la empatía. Fíjate que en otro panel conversábamos de esto, empatía, el desarrollo de la empatía, todo eso. Y uno de los temas justamente más escasos muchas veces en las organizaciones es la empatía también. Entonces hay un match, hay un cruce en generalizar, pero a veces pasa que también desde esta lógica, como desde el control y a veces poca confianza, también pasa que entre lo que visualizamos como muy importante en el tiempo en una organización, ojalá toda la vida, en una organización, capaz que en nuestros tiempos el cambio pareciera ser también que es algo bien más, ¿no? Yo creo acá que hay un insight que a mí me genera un poco... Estos tres pilares, pero a lo mejor tú nos puedes iluminar con otro más, así que te dejo ahí el micrófono. Gracias, Joaquín. Sí, mira, digamos que yo diseñé un modelo. Nosotros cuando hablamos de liderazgo, casi siempre nos vamos por los estilos de liderazgo que están como definidos, ¿no? El tutorial, el coercitivo, digamos, el que tiene que ver con toda la parte como afiliativa y demás. O sea, hay como 6 modelos de liderazgo que son como muy reconocidos, que si nosotros lo vemos con la metodología de Hay, pues uno los entiende y los conocedores de recursos humanos seguramente los deben identificar. Pero digamos que a veces cuando yo hablaba con mis líderes se me hacía muy difícil, ellos lo entendían, hacían conciencia de los estilos y como que eso les ayudaba a modelar y hacer algunas cosas mejor. Pero como que cuando yo les quería dar la fórmula mágica se me hacía muy difícil, porque ellos decían, listo, ya sé en cuáles estilos soy más fuerte, cuáles soy más débil, sé que esto es como una talega de golf y me toca ir sacándolo según los necesito, pero ¿qué tengo que hacer para que realmente la gente, para que mi equipo yo lo comprometa, ¿no? Entonces, como que sobre esa reflexión me creé un modelo que se llama el líder encantador. Ese, digamos, es el nombre del modelo. Y el modelo se apalanca en 4 pilares. Uno que tiene que ver como con todo el pilar de la inspiración, ¿no? Y cómo como líder puedes inspirar. Luego toda la parte de tus comportamientos y tu forma de mostrarte como accesible, que eso tiene unas bondades increíbles, ese es el segundo pilar. Y hay un tercer pilar que yo lo divido en 3 y 4, que tiene que ver con cómo ser un líder habilitador.
¿Y habilitador de qué? Habilitador de obtención de resultados a través del empoderamiento y habilitador de bienestar y de balance. Entonces, digamos que cuando tú unes esos 4 pilares, que es un modelo, terminas, digamos, haciendo un diagnóstico de si tú eres o no eres un líder encantador. ¿Y por qué encantador? Porque cuando tú encantas, y todos en algún momento hemos tratado de conquistar o nos hemos dejado conquistar, y cuando hacemos ese proceso, tú tratas digamos, como mostrar tu mejor versión y como que tratas de agradar a la otra persona en su máxima expresión. Y cuando tú haces eso, estás tratando de encantar a alguien. Y eso es lo que busca el líder encantador. Que tú como jefe encantes a este trabajador a un nivel tal que él termine generando un nivel de compromiso tan alto que desee permanecer en la organización. Entonces, en el curso que hice en Creana, que se llama El rol del líder, en la retención del talento, también tuve una discusión con la palabra retención con Creana, pero así lo dejamos. Entonces ahí, digamos que quedó el modelo del líder encantador y en ese curso cualquier jefe se puede autodiagnosticar, o sea, hay un test que te dice, bueno, responde qué tan accesible eres y tiene una cantidad de comportamientos, acciones que tú te diagnosticas y te da unos radares y dice, oye, en la parte inspiradora estás muy bien, en la parte de accesibilidad estás más o menos, y en los habilitadores, cómo estás en empoderamiento y cómo estás en la parte de bienestar, ¿no? Y de salud para tu equipo. Entonces, ese modelo del líder encantador me parece súper potente porque, digamos, es muy práctico, el jefe lo entiende fácil y lo puede aplicar rápidamente en su entorno en el día a día para poder transformar ese nivel de compromiso, que al final es lo que estamos buscando. Y hay una parte muy importante que habla de cómo impacta eso en la experiencia del trabajador. Entonces se habla del ciclo de vida del empleado y ahí es donde te dice por qué tú como líder eres el veedor y el que garantiza que esa experiencia sea única e inolvidable y que sea positiva. Entonces, digamos que ahí creo que, digamos, puede servirles a todos los que quieran, digamos, no solamente para ustedes, sino también para sus líderes, funciona muy bien y cualquier contacto que necesiten también estoy a la orden. Y por el lado que hablaban del plan de carrera, el otro curso que habla de modelos de evaluación de desempeño, está también cada uno, digamos que yo trato 3 estilos de evaluación porque al final son los más usados y los que en las corporaciones usamos y nos funcionan bastante bien, desde los más sencillos, el de 90 grados, 180 y el de 360, que es el más amplio, y ahí también están todos los modelos, están, digamos, todos los formatos, los pueden descargar, digamos que me parece que está como bien práctico, entonces digamos que son los modelos que les podría compartir, ¿no? Para que ahí sumemos una gotita al tema de la experiencia del empleado. Perfecto, me parece genial. Acá nosotros, bueno, ya que nosotros de alguna manera establecimos algunos pilares, ¿cierto? Sobre cómo nosotros podemos aumentar el compromiso de los colaboradores, que es justamente lo que hemos discutido ahora. Sin embargo, hace 2 años atrás nos afectó, ¿cierto?, la pandemia y en ese sentido surgió una necesidad que no había, que por lo menos de manera tan latente no se había dado, que es justamente lo que tiene que ver con la salud mental y la salud emocional. Acá la pregunta que te hago, Fernando, es si es que ustedes han implementado alguna acción relacionada al tema de la salud mental, de la salud emocional, y principalmente, y ahora que, menos mal, estamos terminando con este tema de la pandemia, si es que ustedes desean permanecer, o sea, tenerlo todavía, o tenerlo todavía, por ejemplo, en la misma medida en que la que tienen luego, que la implementaron hace poco tiempo justamente cuando había pandemia. Cuéntanos un poco sobre ese tema, porque de seguro es algo que por lo menos te da un termómetro o un indicador que tiene que ver con el compromiso del colaborador. Uh-huh. Mira, sí, nosotros durante la pandemia generamos varias instancias de contención emocional a las personas, entendiendo que todas las personas, cuando se vieron obligadas al teletrabajo, viven realidades distintas, ¿ya? Entonces es muy difícil poder generar un programa de contención que sea transversal a toda la organización, dado que todos tienen realidades distintas. Entonces optamos por hacer grupos más chicos, optamos por tener una oferta de contención emocional con psicólogos y con coaches que estuviesen presentes, pero en dinámicas de grupo más pequeñas, donde se permitiera generar conversaciones y que no fuese esto una charla de un psicólogo respecto de lo que es bueno, correcto y deseable en términos emocionales, que puede estar súper bien, pero que no genera mucho impacto a nivel de conversación, o las personas no se llevan preguntas para la casa, qué sé yo. Entonces, súper importante, lo hicimos en grupos pequeños y de inscripción voluntaria.
¿Ya? Eso lo empezamos a implementar a partir del mes 6 de la pandemia, digamos, empezamos a implementar esto. Lo primero fue asegurar la continuidad operacional de la compañía en ese escenario muy complejo. Nosotros como compañía que presta un servicio esencial, además, que es nuestro propósito es conectar a las personas y mantenerlas conectadas, básicamente. Entonces, desde ese lugar, para nosotros mantener nuestra operación era crítico en esa instancia. Generamos todos estos grupos de contención emocional y obviamente que nos dieron bastante buenos resultados. Obviamente todo esto se maneja con mucha confidencialidad y se maneja también con mucho tino, no es algo que sea vox populi, que se hable de lo que hacemos emocionalmente con las personas. Eso a mí me lleva a un segundo punto, aquí donde, como hemos estado hablando de compromiso, y creo que es súper importante hacer la diferencia en que me quedo por compromiso o me quedo porque estoy satisfecho, ¿vale? Hay una distinción importante entre por qué me comprometo o por qué estoy satisfecho con alguien. Yo puedo estar tremendamente satisfecho con muchas cosas de la empresa y puedo estar cero comprometido, ¿ya? Y eso obedece principalmente desde mi punto de vista de que el compromiso obedece a factores más emocionales y la satisfacción obedece a factores más racionales, ¿ya? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con algo porque hay una razón que me hace estar de acuerdo y satisfecho, ¿no es cierto? Puede no gustarme el papel confort del baño de la organización, ¿ya? No estoy satisfecho con los baños, con la infraestructura, con el confort, quizás. Nosotros tenemos excelente confort y baños, ¿eh? Siempre decimos que hay lija para todos, pero, digamos, pero el punto es que puedo estar muy satisfecho con eso y cero comprometido. O puedo estar muy insatisfecho con algo en particular de la organización, de infraestructura, horario, qué sé yo, pero puedo estar tremendamente comprometido por el propósito, por los valores, por lo que se hace en terreno, por otras razones que te vinculan emocionalmente a la organización. En ese sentido, desde mi punto de vista, el compromiso surge desde las emociones y desde la inteligencia emocional que puede estar venir aplicada desde el liderazgo, desde los mismos fundamentos, desde las fundaciones de la organización, pero finalmente nosotros sentimos y después racionalizamos. Esto es al revés, como dijo Descartes en su minuto, que primero pienso y luego existo, digamos, ¿no? Primero yo siento frío y después digo tengo frío, ¿verdad? Entonces lo primero que hago es sentir. Entonces si es que ese sentir de la persona o esa vinculación emocional con su entorno no va por buen camino, no vas a lograr el compromiso. Puedes lograr harta satisfacción porque me pagan bien, porque tengo los beneficios que corresponden, porque mi banda salarial está bien. Sin embargo, sigo cero comprometido. Perfecto, perfecto. Mira, acá creo que Javier nos puede aportar también en todo lo que es el trabajo que tú has realizado con los colaboradores, que tiene que ver con justamente explorar un poco las emociones, ¿cierto? Y creo que un ejercicio como ese, dentro de las empresas, el mero hecho de tenerlo, de que la empresa lo ofrezca al final, es un factor que dice, pucha, la empresa está preocupada con esto de las emociones al final, ¿cierto? O de la inteligencia emocional, o de cómo conectamos nosotros como colaboradores, como comunidad, para llegar al objetivo final. Entonces, cuéntanos un poco, Javier, qué acciones en realidad has realizado tú que entiendas que puedan elevar el compromiso dentro de las empresas. Tal cual, y me estaba mordiendo la lengua porque por un lado quería conectar con lo que estábamos conversando sobre los modelos de alguna manera, y también fíjate que hay una pregunta acá que dice que muchos empleados renuncian por falta de la línea de carrera para empresas planas. Dice, ¿cómo se podría satisfacer esa necesidad? Y en relación a lo que estamos conversando, y en relación a esta pregunta y a la pregunta de los modelos, yo te diría que en mi experiencia, yo aplico el modelo COCO, ¿vale? ¿Y cuál es el modelo COCO? La co-creación, la colaboración, de alguna manera el co-desarrollo. Yo creo que un poco en relación a esto que estamos hablando, finalmente, al otro lado, más allá que hay una relación jefatura, organización y colaborador, en el fondo tenemos un propósito común, finalmente, que nos servimos mutuamente. Yo creo que desde una lógica de tendencia, no necesariamente el mainstream de lo que hay en muchas organizaciones, pero sí desde una lógica de tendencia a lo que vamos y a lo que estamos caminando, es un tema que tiene que ver con que finalmente tenemos que hacer un fit entre esas expectativas y esas necesidades de alguna manera que tienen las partes. Y ahí viene el tema de la co-creación. Y desde la lógica de las metodologías, yo creo que, por ejemplo, todo lo que es el design thinking, por ejemplo, desde la empatía, desde entender, desde prototipar, desde la agilidad también, hacer sprint
cortos, de probar, de decir, a ver, veamos, probemos, entendiendo que estamos en un contexto VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Esas planificaciones que hacíamos antes a más largo plazo, en estos escenarios tan cambiantes, de pronto cambian en 180 grados. Entonces, entendiendo que vivimos un mundo tan cambiante, tenemos que también cultivar una agilidad y una cintura para poder movernos. Entonces, compromisos tienen que ser como en espacios como de desarrollo cortos, sprint cortos, para poder medirnos y decir, ya, bueno, mira, nos vamos a comprometer a esto, tiene que pasar esto, si pasa esto, hagamos esto otro, ¿te fijáis? Y de ahí, de nuevo, las COCO, ¿no? La co-creación, la colaboración, o sea, que estén las partes de alguna manera involucradas en un propósito. O sea, finalmente yo como colaborador tengo que contribuir a ese propósito grande de la organización, pero también la organización tiene que servir mi propósito de alguna manera. Entonces tiene que haber un match, ¿te fijáis? Esto para mí es clave, como entender que de alguna manera en una lógica evolutiva, estamos en una lógica evolutiva. Las organizaciones están cambiando, los mercados están cambiando a una velocidad gigante y nosotros estamos en medio y estamos surfeando esa ola. Entonces, soluciones del pasado no necesariamente nos van a servir ahora, ¿te fijáis? Entonces, tenemos que tener también conciencia que esto va evolucionando a una velocidad muy rápida. Y la clave es escucha, conexión, tener métricas de corto plazo, honrar compromisos, ¿te fijáis? Para poder ir avanzando. Desde esa perspectiva lo veo yo. Perfecto, perfecto. Y son todas herramientas que, por supuesto, que elevan el compromiso de los colaboradores. Acá nos están haciendo, ¿cierto?, algunas preguntas que Fernando ya multitask está respondiendo al mismo tiempo que escucha, al mismo tiempo que habla, así que gracias por eso. Pero para que todos sepan, nos preguntaron sobre los empleados que renuncian por falta de la línea de la carrera para empresas que son más planas, que no son tan verticales, ¿cierto? Y son más horizontales, cómo se puede satisfacer la necesidad de que las personas permanezcan dentro de la empresa. Y un poco lo que respondió acá Fernando, si me lo permite, es justamente, y esto lo habíamos hablado en otra charla también, lo encuentro súper interesante. Dentro de un mismo nivel jerárquico tú puedes tener muchas posiciones, ¿ya? Y puedes aportar al objetivo de una empresa de diferentes ángulos, y haciéndote así un profesional mucho más rico, mucho más completo, mucho más 360 en algún tema específico o incluso en todos los temas de la empresa. Y este progreso de carrera muchas veces es percibido como que no estoy ascendiendo, pero eso es completamente equivocado en realidad, si es que tú como profesional te estás enriqueciendo en la misma área, pero de diferentes ángulos. Al final te estás haciendo un profesional más rico, y eso también se valora en el mercado. Ya estuve en la charla de la mañana que tiene relación con el paquete de compensaciones, con la parte de salario, beneficios, etcétera. Y justamente el ser un profesional más completo es algo que te da valor en el mercado al final. Entonces eso al final también se va a traducir en más valor, en más crecimiento, en más carrera, a lo mejor por otra vertical que tú no pensabas, pero de seguro sí es algo que te atiende. Ahí, Fernando, no sé si algo a añadir, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros en WOM somos una compañía horizontal. Entonces, nosotros están los gerentes y después hay especialistas, hay muy poca jefatura, y es una compañía que funciona muy horizontalmente, y siempre también ha sido un tema para nosotros porque está muy instalado en la cultura organizacional de Chile de que el desarrollo de carrera tiene que ver con el ascenso, ¿ya? Y resulta que los que ascienden, si tú sacas un porcentaje, no todos están llamados a ser jefes, no todos quieren ser jefes, y es súper importante entender que no toda la gente quiere tener un cargo de jefatura o tener la responsabilidad que tiene un jefe, por un lado. Y nosotros nos hemos dado cuenta que en ese caso los colaboradores que más compromiso generan, para no hablar de retención, los que más compromiso generan son justamente las personas que pasan un año y medio en un cargo de TI, después se van a marketing TI, y de marketing TI pasan al área de network, y finalmente son trabajadores súper valorados al interior de la organización porque tienen una noción 360 del negocio completo. Es el main picture de cómo funciona la organización, y además fomenta que las áreas no se asilen y se acaba el trabajo en silo cuando tú tienes una persona que antes estaba en estrategia y que después se fue a trabajar a network, y de network se pasó a recursos humanos. No me acuerdo, el último gerente de recursos humanos que se fue a Argentina ahora hace poco, Leandro,
que era el gerente de atracción del talento, era el gerente call center antes, ¿vale? Y después, ¿cómo tú pensás que una gerencia call center, uno se lo imagina como algo tan seco, tan duro, después pase a ser parte del equipo de recursos humanos? Excelente experiencia de haber trabajado yo con Leandro y el aprendizaje que tuve con él. O sea, en lo que él me enseñó, no me lo hubiese enseñado a alguien que hubiese estado toda su vida en recursos humanos, ¿sí? Entonces, esa movilidad horizontal hace que haya una gestión del conocimiento distinta al interior de la organización y por lo tanto hace que todas las áreas se empoderen. Y es muy bien visto hoy en día en las organizaciones horizontales un colaborador que haya pasado por más de una área al interior de la organización. ¿Qué pasa? ¿A quién le preguntan? Pregúntenle a Carlitos porque él ya estuvo allá, ¿cachai? Y eso además a él lo valoriza. Esto no significa que la movilidad horizontal no tenga cambios en las bandas salariales, ni mucho menos. Lo que pasa es que no es ascendente nomás. Exacto. Y ahí toca un poco el tema del copo. Estamos, ¿cierto?, operando, colaborando, compartiendo todo lo que es la experiencia de otras áreas, entonces se va creando al final esta gestión de colaboración dentro de la empresa. Y perdona, el caso Fernando es como un caso bien atípico porque como él lo dice y lo conversábamos también en la previa, WOM nace horizontal, pero ¿qué pasa con el resto? En el fondo de empresas que no tienen ese fit cultural y que de alguna manera están tratando de adaptarse a estos tiempos VUCA, donde hay un vector de presión sobre la horizontalidad, porque es bien distinto nacer horizontal que tratar de ahora de encajarse a una cierta horizontalidad que es como requerida por las necesidades de los tiempos, Sí, de alguna manera. ¿No? Tal cual. De hecho, ahí te tocaste un punto y le quiero preguntar también a Marioli que nos comente un poco sobre el siguiente tema, que tiene que ver con la parte del fit cultural. Nosotros dentro de MyDNA tenemos una startup nuestra que se llama The Bonding, que justamente hace el match entre las preferencias profesionales de un candidato y el ambiente laboral, al final el fit cultural. Entonces, Marioli, te quería preguntar lo siguiente, y creo que este ya es el último tema. Oye, se hizo corto, ¿eh? O sea, está muy buena la charla, yo veo que nos quedan 10 minutos de que empezamos en una hora, pero ahí con los efectos. Marioli, te hago la siguiente pregunta. Primero es, ¿de qué manera ustedes han medido el clima organizacional o la cultura de la empresa y la afinidad que esto tiene con los colaboradores? Esa es una pregunta. Y la otra es, una vez que tú recibes la información, ¿cierto? Si es que hay afinidad o no hay afinidad, ¿qué han implementado ustedes para tratar de mejorar la afinidad? Porque acá hay un punto importante, que es lo que decía Javier antes. Tú puedes, relacionado a WOM, ¿no? Tú puedes nacer más horizontal y menos vertical. Eso lo puede hacer, eso es un estilo de empresa, está bien. Pero ¿qué pasa si es que yo hago una encuesta de clima y todos quieren ser horizontal y mi empresa es vertical? ¿Qué hago con eso? ¿Voy a transformar los valores de la empresa o voy a tener que cambiar a todas las personas para que sean felices en otra empresa y que yo me adapte, digamos, y me traiga profesionales que sí les gusta la verticalidad? Al final es, ¿hasta qué punto se sacrifica o no la cultura de la empresa? Porque no hay una cultura de empresa equivocada, hay culturas de empresa, ¿no? Y claro, hay que tratar de que el colaborador sea lo más afín a esa cultura porque obviamente va a ser al final gana-gana entre la empresa y el colaborador. Ahí es donde se crean las relaciones armoniosas. Entonces, Marioli, te quería preguntar eso. ¿Cuáles son los tipos de encuestas que has realizado tú relacionados a eso? Y segundo, ¿qué han hecho con esa información? Claro que sí. Joaquín, mira, digamos que he trabajado con varias empresas y digamos que un factor de éxito es sin duda hacer la medición. ¿Qué tipos de medición hacen? Hay unas que se van por una medición anual, que es una medición robusta, ¿sí? Que son encuestas de clima, que pueden, digamos, tener ya ahí no solamente temas asociados al clima o el microclima desde el punto de vista como de líder, de colaboración, trabajo en equipo, sino también que hacen como esa valoración de qué tanto te identificas tú con el propósito de la organización, con sus valores, con sus comportamientos, y no solo te identificas, sino que tanto ves que la cultura así, digamos, ejerce, ¿no? Y así se mueve. Entonces, esas, digamos que a la vuelta de ciertas mediciones muy cortas, quizás unos 2-3 años, se dan cuenta que para ser muy efectivos en los planes de acción, tienen que hacer mediciones cortas, bien sea porque identifican aquellas situaciones que son como las más críticas para trabajar y sobre eso se hace un pull check, que es sencillamente una encuesta más corta, unas 10 preguntas que las hacen, por ejemplo, cada 3 meses, ¿no? Entonces, digamos que la anual
es una de las mejores prácticas sin duda, pero para que tú puedas hacer un plan de trabajo que ataque las cosas que tú quieres evolucionar y mejorar, se recomienda y es muy exitoso hacer estas encuestas de Pulse, muy chiquitas, 10 preguntas, y no necesariamente para todas las audiencias de la organización. Es posible que la hagas para todos, eso es una práctica y es buena, y hay otra que tiene que ver con aquellas audiencias que te salieron críticas por algunas razones en algunas dimensiones, les haces un pulse check personalizado sobre esos ítems y con una medición inclusive mensual, si la cosa es muy específica, ¿no? Eso en términos de qué tipos de encuestas. Y los tipos de encuestas hay muy variadas. O sea, esto sí tiene mucho que ver con cuál es el proveedor que quieres utilizar, si quieres hacer un desarrollo in-house, que también se puede, y digamos que ahí te toca hacer esa decisión, ¿no? Si haces un desarrollo interno, si buscas un proveedor que te ayude con el diseño, y con eso pues trabajar según la frecuencia de lo que yo acabo de mencionar. Eso en cuanto a cuáles son las mediciones, la frecuencia y las mejores prácticas. ¿Y qué se hace, digamos, ya cuando tú te das cuenta de que hay personas que salen niveles de compromiso súper bajos, ¿no? He visto casos donde hay empresas que salen con un nivel de compromiso positivo, pero ves esas dispersiones que tú dices, wow, o sea, ¿cómo puede haber una dispersión tan grande en una empresa que te puede sacar un promedio aceptable, pero ves esos extremos tan marcados, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Entonces, cuando hablamos que dentro de eso entiendes que un tema puede ser el tema de carrera, que es la pregunta que me haces ahorita y dices, bueno, ¿qué pasa en estas empresas horizontales si encuentras personas que están buscando ascender rápidamente y no lo logran? Entonces, ahí una de las prácticas positivas del mercado es, por ejemplo, incursionar en el tema de círculos de innovación y proyectos interdisciplinarios en las organizaciones. Entonces, tú defines cuáles son 10 proyectos nivel organizacional de muy alto impacto, armas equipos con estas personas de potencial interesante o inclusive personas que están en proceso de crecimiento para que entren a estos equipos a aportar, a aprender y a desarrollarse. Y ahí va un poco ligado al comentario que hacía Fernando de rotaciones laterales, también sirven, ¿de acuerdo? También el tema de que pareciera básico, pero a veces no lo hacemos bien hecho y es el tema de hacer un plan de vacaciones que se cumpla con reemplazos claros, ¿no? A veces el tema de vacaciones lo dejamos sueltos y eso es una cosa que es potentísimo porque tú puedes aprovechar descansos programados para desarrollar gente y eso si se comunica correctamente también es muy poderoso para el tema de crecimiento. Y adicionalmente, esto que nosotros llamamos como foros de exposición. Entonces, ¿cuáles son esos foros donde tú puedes mostrar a estas personas que tengan la oportunidad de comunicarse, tomar decisiones, expresar sus ideas, ser copartícipe de decisiones, de proyectos y demás, que haga que ellos se sientan valorados, ¿no? Aquí al final, la magia de este proceso, en mi concepto, tiene que ver con la creatividad que tenga los líderes, la organización en general, en hacer que la gente sienta que es valorada y que su conocimiento aporta, desde todo punto de vista, al propósito de la organización. Esas serían como las dos miradas sobre las preguntas que me haces. Perfecto, perfecto. Bueno, lo escucharon aquí en el HR Future Summit de todos nosotros. Ya establecimos un poco cuáles son los pilares con los cuales nosotros podemos elevar el compromiso de los colaboradores. También estuvimos hablando, ¿cierto?, de que en esos pilares es muy importante trabajar primero en la parte de liderazgo, ¿cierto? Después la parte de la afinidad cultural con las preferencias profesionales, tener un plan de carrera bien claro, que no necesariamente tiene que ser jerárquico, sino que puede ser también horizontal para formar un colaborador 360. Y hemos escuchado también acá de cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar, ¿cierto?, para ir sintiendo el termómetro, digamos, dentro de la empresa y así tomar acciones preventivas, así como también una serie de otros beneficios que le podemos ofrecer a los colaboradores que tienen que ver con un salario emocional, actividades lúdicas, trabajar en conjunto. Siempre hemos hablado, en todas las charlas ha salido de la colaboración, de la coparticipación, etc. Y es interesante. Yo, bueno, ahora ya cerrando los últimos minutos, solamente quiero mencionar que en las encuestas de clima, en realidad de cultura de empresas versus las preferencias profesionales, se nos ha dado, por ejemplo, que en una misma empresa, yo voy a decir una empresa de tecnología multinacional, por ejemplo, ya no voy a mencionar nombres, pero bien conocida, salió, por ejemplo, que las personas respondían que la empresa era súper innovadora, dentro de todas las preguntas que hacemos al final se resumen eso, y otras que decían que era súper tradicional, y
presidente de la empresa nos decía, pero esto no puede ser esto dicotómico. Y digo, no. Lo que pasa es que si tú ves las personas que respondieron, esto que está acá, están en el departamento de finanzas y de ventas. Y las que respondieron acá están en la parte de marketing y la parte de TI. Entonces tú tienes una empresa que tiene diferentes culturas y al final, pero es la misma cultura, pero dentro de un departamento, y una cultura completamente diferente dentro de otra. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, tú tienes que saber establecer que tu cultura de empresa y que esto es transversal a todos los colaboradores es de una forma, pero que la metodología de trabajo puede ser diferente, digamos, dentro de los departamentos y que tú tienes que encontrar una forma de hacer con que diferentes personas que son diferentes, al final, como decía Fernando, ¿cierto? Ahí te dejo el micrófono para que puedas cerrar con esto, que en las diferencias está nuestra fortaleza, ¿no? Algo así mencionabas tú, Fernando. Cuéntanos un poco, para cerrar, cómo nosotros podemos absorber esta información para implementarlo dentro de la empresa. Bueno, para nosotros la diversidad es uno de los pilares fundamentales de la organización. Nosotros planteamos que la unidad siempre la hace la diferencia. Eso no lo dije yo, lo dijo Humberto Maturana alguna vez. Pero somos la unidad de la diferencia, tal como se constituye un cuerpo biológico, también hay que entender que las organizaciones de alguna manera son el símil de un ser vivo, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros sabemos que nuestra fortaleza es la diversidad, en la diversidad está la oportunidad, en la diversidad está la innovación, en la inclusión de la mujer en el mundo del trabajo, en la equidad de género, y eso hace que además la empresa sea un lugar atractivo y eleva el compromiso. ¿Por qué? Porque hay un espacio para que todos se puedan desarrollar y aportar al propósito final de la organización, que es mantener a los chilenos conectados, ¿no es cierto? Pero ahí está, en esa diversidad, yo diría que sería como el canalizador del compromiso de muchas formas, ¿ya? Yo prefiero entrar a una empresa diversa porque sé que no me van a discriminar por mi orientación sexual, por mi nivel sociocultural, que no me van a discriminar porque yo no me titulé en X universidad, sino que me titulé en Y universidad, y resulta que empieza a aparecer el concepto del mérito al interior y se instala la meritocracia al interior de la organización y finalmente las personas van y ascienden o se movilizan al interior sobre la base del mérito y no sobre la base de algo que está preestablecido o que viene desde antes, sino que eso es netamente por el desempeño que pueden tener independientemente de quiénes son, de dónde vienen, de cuál es su etnia, el color de su piel, su orientación sexual o un montón de otras cosas. Y también hemos descubierto que las empresas a mayor diversidad al interior de la organización, la empresa se vuelve más productiva y genera mejores resultados de negocio finalmente. Entonces, ya sé que no te gusta un argumento, digamos, está el otro argumento que dice, bueno, pero en las empresas diversas está comprobado que generan mejores resultados de negocio que aquellas que no lo son tanto. Y tiene que ver simplemente con que la discusión al interior es mucho más rica. Cuando hay esas discusiones apasionadas, ¿no es cierto?, al interior de las organizaciones, esa discusión es rica, ¿por qué? Porque considera muchos puntos de vista y eso hace que otras personas flexibilicen puntos de vista y por lo tanto el observador colectivo no está mirando todo desde un solo lugar, sino que hay un observador colectivo que aporta desde la experiencia de cada uno, desde la idiosincrasia de cada uno, desde la cultura, y por eso la interculturalidad es muy importante. Nosotros en WOM estamos trabajando 4 pilares en diversidad e inclusión. El primero, ¿no es cierto?, es la inclusión, ¿no es cierto?, cumplir con el 1%, nuestra meta es llegar al 1,5%. Y después está la inclusión de la mujer en las áreas más masculinizadas, ¿no es cierto?, en llegar por lo menos a un 60-40 en las áreas de TI y las áreas de network, que son las áreas históricamente más masculinizadas. Después tenemos toda la inclusión de las comunidades LGTB, que representan un 19% de la organización hoy día. Y después la interculturalidad, que vendría siendo el 4º pilar, del cual se habla muy poco, especialmente pensando en que Chile se ha vuelto un país cosmopolita, guste o no guste, para allá va la micro, digamos. Y tenemos que entender la multiculturalidad desde el universo de la posibilidad y no desde el miedo o no desde que me vienen a quitar o no sino que por el contrario nos venimos a complementar y podemos generar una organización mucho más robusta. Por eso hablamos en WOM de la unidad de la diferencia. Perfecto, me queda clarísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Primero, agradecerse a los organizadores del evento, Fernando, Javier y Marioli, un gusto tenerlos acá con nosotros. Ya espero poder tener más instancias como esta, hablar de estos temas que son fundamentales para el futuro del trabajo en realidad. Muchas gracias a todos los participantes que están acá, las preguntas que me hicieron, excelente, de verdad. Bueno, les vamos a hacer llegar ahí el
video con todo lo que, un poquito de edición, por supuesto, también para que sea una píldora de contenido más que todo, pero los que estuvieron acá, muchas gracias por estar, por participar, muchas gracias por el interés y nos vemos en un próximo evento. Muchas gracias. Mira, nos saludan ahí desde Perú. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao, gracias, que les vaya bien. Chao, chao, gracias. Chao, chao.